Saludos amigos, bienvenidos a Valores de Acero. Hoy lo estamos haciendo desde una ubicación totalmente diferente, hemos salido del estudio. Estamos en la Casa de la Recolección que se encuentra en Cuernavaca, Morelos. Esta Casa de Recolección pues lo que trata es vivir la experiencia de interioridad, de comunidad, en un lugar pues donde nos encontramos con Jesús y nos encontramos también con los hermanos. En esta Casa de la Recolección, que es una de las partes de nuestros centros de espiritualidad, aquí hoy, en estos días, se está celebrando un encuentro de promotores vocacionales de la Orden de los Agustinos Recoletos. Los promotores vocacionales son aquellos que acompañan a jóvenes que tienen una inquietud por ser cristianos y a la vez también un poco más profunda para ser religiosos o sacerdotes. Bueno, pues hoy estamos aquí, al fondo está la capilla que están viendo ustedes, con el icono de Betania. Nos encontramos con Jesús, nos encontramos también con todos ustedes a través de todos nuestros canales. Saludamos a toda nuestra audiencia y con nosotros en este momento está Lorenzo Pérez de Ulate. Él es agustino recoleto. Su vida la ha pasado en Centroamérica, Panamá y Guatemala, y bienvenido. Gracias por acceder a esta entrevista y a compartir con nosotros. Tengo entendido, Lorenzo, que vamos a decir tus dimensiones dentro del trabajo pastoral que has hecho han sido pues la de estar en un colegio, en una parroquia, estar en la promoción vocacional y en la formación. De todo esto, ¿cómo puede conjuntar uno la llamada de Dios en un colegio, en la parroquia, incluso en la misma formación? ¿Cómo puedes trabajar como promotor, buscando jóvenes y a la vez acompañando? ¿Cómo se compagina todas estas dimensiones? Ciertamente son dimensiones diferentes, pero fíjate, todo lo que me ha tocado hacer pertenece a la dimensión pastoral de la orden, ¿no? Como orden pues tenemos la posibilidad de trabajar en un colegio, en una parroquia, en una casa de formación, acompañando a muchachos, y yo puedo decir que en todos los ámbitos que me ha tocado trabajar me he sentido a gusto, me he sentido realizado, y hay como un nexo, ¿no? Como un nexo en todos esos trabajos en la medida en que siento que parten de mi realidad como agustino recoleto, y todos tienen que ver, y en todos veo como que hay una realización y una proyección del carisma que tenemos como frailes agustinos recoletos. O sea que en todos los ámbitos me he sentido pues a gusto y me he sentido motivado. Luego quizás pues haciendo un poco de recorrido me doy cuenta de que prácticamente toda mi experiencia pastoral me ha tocado con jóvenes, ¿no? Porque a fin de cuentas estuve muchos años en un colegio y de allí pasé a una casa de formación, y entonces a fin de cuentas pues es el mismo target de edad, podemos decir, ¿no? Lo que hay en un colegio, lo que hay en una casa de formación, y problemáticas a veces muy parecidas de cómo vive un joven en un colegio desde una perspectiva pastoral y a las problemáticas que tiene el joven que se acerca a nuestras casas y a nuestros ministerios. ¿Y cómo es ese joven? Sobre todo a ti te ha tocado trabajar en Centroamérica. ¿Cómo es el joven? ¿Cómo definirías tú al joven centroamericano a día de hoy? ¿Qué inquietudes tiene la juventud de Guatemala, Panamá, incluso de República Dominicana? Sí, me ha tocado trabajar en dos países, ¿no? Que pertenecen en cierta manera a un mismo ámbito, pero con realidades culturales muy diferentes. O sea, la realidad cultural del joven en Panamá es muy diferente a la realidad cultural del joven en Guatemala, ¿no? Porque son países con tradiciones diferentes, con maneras muy diferentes también de entender y de ver la vida, la sociedad. O sea, que son diferentes maneras, son países distintos, ¿no? en muchos aspectos, y también en la manera como se comporta el joven y cómo viven las personas. Pero, no sé, por establecer como una especie como de elemento común,
Yo me doy cuenta de que los jóvenes de los dos países, y también me ha tocado compartir con algún joven de República Dominicana, es que todos estos aspectos que nosotros vemos del joven de hoy, por ejemplo, de las redes sociales, por ejemplo, de su implicación en la vida, de ese aspecto light en que muchas veces se viven de ir un poco a lo inmediato, es una constante, a pesar de todas esas diferencias culturales, ¿no? Entonces, yo me doy cuenta como que eso es todo un desafío para nosotros, los que estamos en el mundo educativo, en el mundo formativo, de ayudarles a que el joven viva con una cierta profundidad sus vivencias y sus experiencias, ¿no? Porque ciertamente el mundo como que le invita a vivir en el ya, en el ahora, en la superficie, ¿no? En la superficie, y no le invita a entrar dentro de lo más profundo, de lo más objetivo, de lo más importante, de lo decisivo, en definitiva. Eso sí que es una constante que yo veo en jóvenes de diferentes ambientes culturales, de ámbito rural, me ha tocado trabajar o compartir, de ámbito urbano, por decirlo así, de niveles sociales y económicos diferentes, pero sí que hay ese como nexo común en la inquietud del joven. Y es un reto que tenemos los educadores y los formadores. Y ese ambiente que acabas de describir en la juventud, ¿está entrando ya en la vida religiosa centroamericana o en la vida religiosa en general? No está entrando, yo creo que ya está, porque además nosotros vivimos en el mundo, ¿no? Y así como nos valemos de los elementos y de las herramientas que el mundo nos presenta para evangelizar y para llegar a la persona y para hacer presente nuestro carisma, pues también el mundo ha entrado en nuestras comunidades, en nuestra manera de entender las cosas, y por eso pues hay a veces esa como diferente perspectiva, ¿no? de la vida religiosa entendida por los jóvenes y la vida religiosa entendida por los frailes ya más hechos, más maduros, que llevan una mayor trayectoria, ¿no? Esa falta como de comprensión de unos hacia otros, ¿no? Porque son matrices culturales totalmente diferentes. O sea, las matrices culturales son totalmente diferentes, entonces a veces cuesta armonizar esa diferente manera de entender la vida, de entender el mundo, de entender la Iglesia, de entender la propia vida religiosa, ¿no? Por ejemplo, el sentido de comunidad, de lo comunitario que tiene un joven incluso religioso, es muy diferente al sentido que tiene una persona ya adulta, el sentido de la austeridad, por ejemplo, la obediencia, ¿no? La autonomía. Esos elementos pues, son concepciones diferentes porque son matrices culturales muy, muy distintas. Entonces hay que hacer a los que tenéis ese servicio de gobierno, pues os toca armonizar diferentes maneras de entender la vida religiosa, de entender la vida pastoral, etcétera, ¿no? Y en estos tiempos que la Orden de los Agustinos Recoletos, ustedes ya lo han visto en otros programas, vive tiempos de reestructuración y revitalización. Me acuerdo que a principios de este año el general hablaba en una entrevista de todo esto, ¿no? La multiculturalidad ayuda a revitalizarse, a romper paradigmas dentro de una orden que lleva pues, muchos siglos, ¿no? En vida, que ha tenido todo tipo de historias. ¿Esto de estar en diversas culturas va a ayudar o va a dificultar desde tu visión y desde el campo que vives? Ayuda, yo creo que ayuda. Mira, nuestro postulantado en eso es un poco atípico con respecto a las casas de formación, a los postulantados, a la etapa de formación del postulantado en la orden, ¿no? Hay jóvenes de cuatro nacionalidades, de 4 países, ¿no? De 4 países. Guatemala, República Dominicana, El Salvador y Panamá. Piensan diferente, tienen, ya te digo, diferentes maneras de entender desde lo que es la comida a lo que es la recreación, a cuestiones incluso políticas y sociales, porque vienen de diferentes culturas, pero entre jóvenes se entienden,
porque es más lo que comparten que lo que les separa. O sea, hay una globalización de la información, de la cultura en muchos aspectos en el ámbito juvenil que se entienden, o sea, a pesar de que tienen diferente acento, palabras diferentes, o sea, hablan un mismo lenguaje. El problema quizás no es entre ellos, ¿no? Sino, ya te digo, el problema es un poco a nivel de edad o por lo menos de formación, ¿no? Podemos decir que gracias de las cosas buenas que tiene la tecnología, esto ayuda a globalizarse, como dices tú, a estar más juntos. Ciertamente, ciertamente. Y, o sea, cuando uno está en la formación, pues tiene que trabajar esa, por decirlo así, esa ambivalencia, ¿no? Por un lado, tiene que saber que son hijos de ese mundo y que necesitan de ese mundo, ¿no? O sea, tú preparas con ellos una reunión, entonces tú vas con tus hojas, con tus folios, y ellos van con su video, ¿no? Ellos necesitan su video, ellos son visuales, ellos son así. Entonces, ciertamente, pues uno tiene que trabajar, por un lado, entre todo ese mundo tecnológico y de redes sociales y de cultura global, que ayuda mucho a que ellos se integren, y por otro lado ayudarles a profundizar, o sea, porque todo ese mundo les invita a vivir en lo inmediato, ¿no? Porque ya, o sea, la noticia dura lo que dura un me gusta, y ya, ahí pasas a otra cosa, ¿no? Entonces, esa es tu implicación que tiene muchas veces con las cosas. Pongo me gusta y ya no tengo que poner nada más. Lorenzo, desde tu experiencia como educador y ahora como formador, ¿cómo ves la enseñanza de la teología, ¿sí?, o de la filosofía, en tu caso, con las nuevas tecnologías? Tú acabas de decir que hoy los muchachos son audiovisuales, que pues a través del vídeo van ofreciendo diversos trabajos. ¿Esto se puede conjuntar con la nueva pedagogía y que se aplique esta nueva pedagogía a la filosofía y teología? Yo no sé si se está haciendo en este momento. ¿O es difícil dentro de la Iglesia que todo este campo de cambio de paradigma educativo cambie? Pues me imagino que es difícil, o sea, ya cualquier cambio de paradigma es difícil de llevar a la práctica y a la Iglesia pues a veces le cuesta mucho más, ¿no? Porque tiene que romper muchas estructuras y muchos elementos ya hechos y estructurados, pero no es fácil porque nosotros vivimos en un mundo así muchas veces muy, la filosofía y a veces incluso la teología, muy conceptual, muy lógico-racional. Entonces, toda esta cultura nueva, que también afecta no solamente al ámbito, te digo, educativo, sino también al formativo, es narrativo, es totalmente narrativo. Entonces, supone no solamente que, o sea, porque no es cuestión de que, bueno, tienes estos contenidos, ahora están en el libro, voy a pasarlos a la computadora. O sea, no es cuestión de que ahora esté en un formato, o no, ahora esté en un formato pues, electrónico, ¿no? Sino es otra manera, de pensar. O sea, nuestros jóvenes piensan ahora de otra manera. O sea, narrativos, visuales. Cuando quieren explicar una cosa, te lo explican con una historia, ¿no? Te lo explican con una historia y te lo explican con un ejemplo, ¿no? Entonces, ellos enseguida van al ejemplo. Más emocional. Entonces, sí, más de sí, corazón. ¿Cómo no? Con todo lo que implica eso de positivo, pero también de reto, ¿no? De reto de ayudar un poco a profundizar. Muy bien, estamos aquí con Lorenzo Pérez de Eulate. Él es agustino recoleto, está trabajando en Guatemala, actualmente ha trabajado también muchos años en Panamá. Estamos en Cuernavaca, en Aguatepec, en la Casa de la Recolección. Me están diciendo que Gaby Ríos está preparada con las 5 noticias más importantes de la semana que han sucedido en la Iglesia Católica y también en la Orden de los Agustinos Recoletos. Volvemos a los estudios con Gaby y enseguida regresamos aquí a Valores de Acero.
Regresamos aquí a Valores de Acero. Gracias, Gaby, por esas 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de la Orden de los Agustinos Recoletos. Estamos en la Casa de la Recolección en Cuernavaca, en el estado de Morelos. Estamos en un encuentro de promotores vocacionales de la Orden de los Agustinos Recoletos y estamos con uno de ellos que está en Guatemala, muy cerquita de México, y que ha trabajado mucho en Panamá. Es Fray Lorenzo Pérez de Ulate. Y con Fray Lorenzo, pues quiero preguntar y quiero que compartas también a nuestra audiencia el trabajo que se está haciendo con los jóvenes y especialmente con este movimiento que está, dice el Papa, que son los jóvenes agustinos recoletos. ¿Qué está pasando en Guatemala con la JAR, como así se conoce? Bueno, pues una experiencia bonita de vivencia. Yo la defino como una vivencia del carisma agustino recoleto, pero en el contexto del joven, en la realidad del joven. Y yo creo que tiene por eso mucho pegue. Yo en Guatemala, precisamente por mis ocupaciones y mi responsabilidad, pues más que todo me toca como animar, ¿no?, en esa tarea de las JAR. Pero sí, estamos asumiendo el proyecto no solamente como un mandato o una orientación que nos viene de la orden de implementar las JAR en nuestros ministerios, que eso suena como un poco frío, ¿no?, sino una especie como de motivación a los jóvenes de que merece la pena que ellos, desde su realidad juvenil, en el contexto en el que ellos les toca vivir, vivan y su compromiso cristiano, pero valiéndose del carisma agustino recoleto. Entonces, las JAR no es el único, pero sí que es un instrumento privilegiado para que puedan hacer operativo esa vivencia del carisma en su pastoral juvenil y en su proceso de crecimiento como jóvenes cristianos. Entonces, estamos trabajando mucho en esa línea y, bueno, pues los que ya más directamente están pendientes de esa tarea, pues quieren hacer presente en todos los ministerios. En Guatemala tenemos 4 comunidades, pero tenemos 6 ministerios, hacer presente el itinerario JAR, y que los jóvenes, pues como una opción de pastoral juvenil y de crecimiento personal y comunitario, pues lo asuman y lo vivan. Entonces está teniendo muy buena acogida, porque lo ven no como una especie como de, bueno, tienen que ser JAR y todo tiene que ser JAR y si no hay JAR pues no hay nada, sino como una propuesta ilusionante y motivadora de los frailes, ¿no?, de que ellos compartan nuestro carisma pues en su propia realidad juvenil. Y estamos contentos como lo están asumiendo y cómo lo están viviendo. Entonces ya estamos pues implementando los retiros y ya pues las caravanas y las precomunidades que van surgiendo desde ahí, y después pues hacer también esas reuniones ya más a nivel nacional que ayuden un poco para sentirse familia, ¿no? ¿En qué lugares está la juventud agustino recoleta en Guatemala? Porque nos ven también en Guatemala. Sí, bueno, pues había una parroquia que ya tenía unos años de ir trabajando en las JAR, que era la parroquia San Judas Tadeo en la capital. Y ya en este año 2015, el año 2014 fue un año como de motivación, como de identificación con el proyecto y con el mundo JAR, ¿no?, después de un taller que hicimos en enero del 2014, pero ya en este año pues ya hemos comenzado a implementarlo y a hacerlo presente en todas nuestras parroquias, ¿no? Nosotros estamos presentes en la capital, en la ciudad de Guatemala. Ahí tenemos, en la capital tenemos dos parroquias, en las 2 ya está implementada las JAR, en una ya está más avanzada porque llevaba mucho más tiempo, y también desde el seminario otros sacerdotes, otros frailes atienden pastoralmente un área, una parroquia, y también allá pues ya se va a comenzar precisamente en este mes de noviembre, se van a comenzar con los retiros. Y luego tenemos dos comunidades en lo que es el altiplano, que se llama, en la zona de occidente de Guatemala, en una diócesis de la arquidiócesis de Los Altos, en 2 ciudades. En Quetzaltenango tenemos una comunidad y en Totonicapán tenemos otra.
Quesaltenango pues también desde junio ya se implementó a través de los retiros y a través de la formación y de las etapas el plan y el itinerario, y nos queda la parroquia de Totonicapán, que ahora en el mes de noviembre pues tiene sus retiros y su convocatoria. Entonces creemos que para finales de año en todos nuestros ministerios podemos estar presentes. También hay alguna parroquia, hay grupo de jóvenes que no pertenecen a ninguna parroquia nuestra, pero que se han sentido siempre vinculados a nosotros, a lo agustiniano, y han asumido el proyecto también con mucha ilusión. En Guatemala tenemos una parroquia que es para nosotros emblemática, que es la parroquia San Miguel en Totonicapán, una parroquia, la parroquia que más tiempo llevamos nosotros en Guatemala, más de 50 años, y es una parroquia indígena, de mayoría indígena, de pueblo quiché, donde han surgido vocaciones también para la vida agustino-recoleta, y ahí pues hay una presencia de los frailes continuada, donde no solamente ha habido una inserción en el ámbito cultural del pueblo quiché, sino que también ha habido una incidencia muy fuerte en el ámbito social, ¿no? Con diferentes pastorales de la tierra, pastoral social, pastoral de la salud, pastoral indígena también, que es como si dijéramos nuestra parroquia de referencia a la hora de la inserción de la orden en ese mundo indígena, un mundo indígena con muchas posibilidades, mucho indígena con una gran capacidad de organización y de superación, pero que también necesita pues toda una promoción humana y toda una promoción social, en la que nosotros, pues en la medida que podemos, pues estamos ahí presentes, ¿no? Y después en Panamá, pues ya desde los años 60, la orden está presente en una misión, la misión de Bocas del Toro. ¿Dónde se encuentra Bocas del Toro? Bocas del Toro se encuentra en la parte occidental del país, limitando con Costa Rica. Es una prelatura donde la mayor parte de las parroquias las llevamos los agustinos recoletos. Ahí también hay un proyecto muy bonito, una experiencia muy bonita de inserción en el mundo indígena, que es la parroquia de Canquintú, que se encuentra pues, en lo que nosotros podíamos entender, así para hacerse una idea, en la selva, ¿no? Ahí a orillas del río Cricamola, y con el pueblo Nove. Es también una experiencia muy bonita de presencia, de inserción, donde se ha trabajado mucho, por ejemplo, ahí en el ámbito educativo, ¿no? Incluso se ha conseguido con el trabajo, con la dedicación, con la insistencia de los padres en hacer una universidad, una extensión universitaria en la misma comunidad. Allí en la zona. Sí, cómo no. Sí. ¿Y cómo va? Ahí sé que también están haciendo un colegio en Guatemala, en Ciudad de Guatemala. ¿Cómo va esta promoción educativa en Panamá, en Guatemala, con estos proyectos, ¿no? En Canquintú, en una zona pobre, ahí vamos a hacer una universidad, una extensión universitaria. En Guatemala, un país que pues está intentando salir de una crisis ya desde hace años, proyectamos ahí un colegio. ¿Cómo ha sido todo este proyecto y esta apuesta en el mundo de la educación en unos lugares tan pobres? Ciertamente, pues de todos los colegios que lleva la orden en Centroamérica, pues hay diferentes modelos, ¿no? Hay unos colegios pues, que van dirigidas pues, a la clase media, incluso clase media alta, y también hay otro colegio, por ejemplo el de Canquintú, o por ejemplo otras experiencias como ha habido durante mucho tiempo en Almirante, en Bocas del Toro también, de presencia educativa en el mundo ya más pobre, con mayor necesidad de promoción, ¿no? Promoción humana. También en la capital de Guatemala tenemos un colegio
que es como una proyección social de una de nuestras parroquias y que está animado y dirigido. Exactamente una apuesta de la provincia, es una apuesta en definitiva de la Orden por la educación como un medio de promoción humana y como una opción de que la educación es lo que va a hacer que nuestros pueblos logren un mayor a medida en que haya personas que desde una educación pues de calidad, pero también desde una educación en valores, pues puedan ser gestores con una cierta calidad humana, ¿no? Entonces, nuestros colegios están llamados a hacer eso, ¿no? Por un lado, pues a ayudar a promocionar a muchas personas, y también cuando los colegios están dirigidos pues a gente pues ya de mayor estrato social o nivel educativo, pues ayudar a que esas personas sean personas de calidad en el futuro a la hora de tener una incidencia en la sociedad, ¿no? Acompañar en estas situaciones de escasos recursos a la gente, promoverla, hacer promoción humana de ella, pero tú estás en estos momentos también acompañando de una manera diferente, desde, vamos a decir, lo humano, lo religioso, a futuros agustinos recoletos. ¿Qué deja todo eso del acompañamiento en el que acompaña? Es decir, en Lorenzo, ¿qué deja todo este mundo del acompañamiento? Pues mucho aprendizaje, mucho aprendizaje, porque uno tiene que, cuando acompaña, tiene que escuchar. Entonces, escuchar muchas experiencias y muchas vivencias, y entonces eso te ayuda a ti también a madurar y a confrontar tu vida, ¿no? En la medida que tú ves cómo la gente, como el joven, pues trabaja sus propias realidades. Entonces eso también te cuestiona a ti, te dice, bueno, pues si el joven está haciendo un esfuerzo, está haciendo una tarea de intentar vivir con una cierta autenticidad hasta donde pueda, pues también a ti eso te obliga a ser auténtico, a ser transparente, a trabajar tu misma realidad interior, ¿no? Es un aprendizaje en la medida en que uno acompaña realidades o jóvenes que viven realidades que quieren superar, que quieren sacar adelante, ¿no? Un aprendizaje, ¿no? Por lo que uno escucha y por lo que uno comparte. Pues desde aquí te animamos a que sigas aprendiendo en esa labor. Les animamos a ustedes a que nos sigan viendo aquí en Valores de Acero a través de los diferentes canales. Muchas gracias, Lorenzo, por estar aquí con nosotros. Ha sido un gusto. Compartiendo la vida, y seguimos compartiendo la vida cada día. Nos vemos en el próximo programa.